¿Empezamos la grabación, Chipi? Sí, ya está grabando. Perfecto. Bueno, y les pregunto, ¿están pudiendo ver mi pantalla? Sí, sí, profe. Perfecto. ¿Querés leerla, Laura, por favor? Sí, sería clase 4, estadística, miércoles 5 de mayo de 2021, profesor Ignacio Testoni, grupo tercer año K. ¿Eso estás leyendo? ¿En mi pantalla? Sí, Sí, eso se ve. profesora, clase 7 sería, no 4, perdón. Ah, Ah, 7. sí, sí. ¿Y qué fecha? Perdón. Ay, perdón, yo estoy con mis hojas. Lunes 31 de mayo de 2021. Ah, me asusté porque dije, estamos en otra pantalla. Bien, bien, bien. Perdón, Perfecto, perdón. bárbaro. No, entonces estamos conectados. Bien, como les decía Chipi, entonces primero vamos a hacer un repaso general donde quiero que queden claros 3 temas: tabla de frecuencia, gráficos y parámetros. Luego, ustedes me van a preguntar dudas de las 3 lecciones que abarca el tema estadística. Y finalmente les voy a dar una explicación sobre cómo va a ser la evaluación. ¿Estamos? Eh, Antes que nada, les quería decir que, bueno, cuando yo tuve que armar este tema para el Bachi, hice una selección de contenidos de estadística de lo más básico. Por supuesto que esto en un secundario normal tiene un poco más de desarrollo, pero yo hice como un resumen. Aquel que le interese, yo les voy a dar también algunos enlaces. Hay profesores que están enseñando en internet muy bien, gratuitos por supuesto, y pueden ampliar más los contenidos, porque es un tema que se usa mucho en la actualidad. Bien, empecemos entonces. Para recordar, la estadística tenía 3 lecciones, la 20, la 21 y la 22. La 20 era un trabajo práctico, o sea que ese trabajo sí es obligatorio entregarlo porque va a tener una calificación. Las otras 2 ya traen las respuestas, simplemente serán consultas o podremos charlarlas en clase. Como dice también este pequeño cronograma, hoy estamos haciendo repaso y consulta, y la semana que viene vendrá la evaluación. Como saben ustedes, va a haber una lección y una evaluación, que son las instancias obligatorias. Las lecciones no tienen que entregármelas porque ya están corregidas, pueden corregirlas por ustedes mismos. Bien, empecemos. Para repasar, vamos a tomar un ejemplo, porque es lo que nos va a ayudar a ponernos un poco en el tema y sintetizar todo. Acá hay un caso que está en una de las lecciones, que es el profesor de educación física de 6º año del colegio X necesita completar las fichas personales de sus alumnos. Para ello, les pregunta cuánto pesan. Y estos son los datos que recoge, están expresados en kilos. Y hay una lista de una cantidad, son 30 alumnos, Luis 40 kilos, María 36,50 y así sucesivamente. Bien, para empezar a repasar un poquito. En este caso, en este estudio que hizo el profesor, ¿cuál es la variable y de qué tipo se trata esa variable? Pregunto. A ver, algún valiente, alguna valiente que pueda responder. Recuerden un poquito lo que era variable. Variable era una característica que se estudiaba de una población determinada. Serían las características cuantitativas y cualitativas, profesor. Esos son los tipos de variable, pero en este estudio, ¿cuál es la variable que estudiamos? ¿Cuál es esa característica?
¿La cuantitativa sería, profesor? Bien, me estás diciendo de qué tipo. Es cuantitativa, perfecto. Y la otra pregunta, ¿cuál es la variable que estamos estudiando en este caso? ¿Cuál es la característica que estamos estudiando? Yo de un grupo de alumnos puedo estudiar muchas características. Dónde nacieron, cuántos años tienen, de qué equipo de fútbol son, qué tipo de música les gusta escuchar, cuántos años han cursado. En este caso, ¿cuál es la variable que yo estoy estudiando El de este peso, profe. grupo? El peso. El peso, exactamente. Entonces, la variable es el peso. Y como dijo Laura recién, se trata de una variable cuantitativa. Y recordemos algo más. Había dos tipos de variable cuantitativas. ¿Alguien los puede recordar cuáles eran esos dos tipos? Bien, se los recuerdo yo entonces. Había una que eran cuantitativas discretas, cuando el número que podían tomar la variable era un número determinado. Yo puedo saber cuántos son. Por ejemplo, si pregunto las edades, digamos, va a haber un determinado número de edades, no pueden ser infinitas las edades. En cambio, hay otras variables que no son, no se puede decir la cantidad, porque son números infinitos, infinitos tipos de números puede haber. Por ejemplo, acá tenemos 36, 36,50, 36,55, 36,553. O sea, son infinitas las posibilidades. En esos casos donde yo no puedo contar la cantidad de valores que puede tomar cada intervalo, ahí llamo variable continua. Para entender un poquitito, cuando yo hablo de la edad, estoy también hablando de una variable cuantitativa, pero cuantitativa discreta. En cambio, el peso es una variable cuantitativa continua. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Bien, continuemos. Una vez que yo tengo estos datos tengo que ordenarlos. Y la mejor forma de ordenarlos es ubicarlos en una tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia, recuerden que en la primer columna anotábamos la variable. En la segunda columna, la frecuencia absoluta. Tercera, la frecuencia relativa. Y cuarto, el porcentaje o frecuencia porcentual. Como esta variable es una variable cuantitativa, la ordeno en intervalos. Y digo, los que pesan de 35 hasta menos de 40. Los que pesan de 40 hasta menos de 45. De 45 hasta menos de 50. De 50 hasta menos de 55 y de 55 hasta menos de 60. ¿Por qué tomo estos valores? Y justamente porque los máximos valores que tengo acá son entre 59 y 35. 35 es el menor y 59 es el mayor. Entonces voy armando los intervalos entre esos valores. También recordemos que la frecuencia absoluta era la cantidad de casos que había de cada uno de estos. Es el primer recuento que hago. Una vez que sé el total de la población, en este caso son 30, cuento de cada caso cuántos hay. Y siempre la suma de todas las frecuencias absolutas me tiene que dar como resultado el total de la población. Luego viene la frecuencia relativa, que es cuando comparo la cantidad de personas que hay con una característica con respecto al total. Y recordemos que comparar en matemática es dividir. Entonces yo divido la frecuencia absoluta por
el total. En el caso del intervalo de 35 hasta menos de 40, tengo 3 casos. Divido 3 dividido 30. Y eso me da 0,1. En el caso de 40 a 45, 10 dividido 30. En el tercer intervalo, 8 dividido 30. En el cuarto, 6 dividido 30. Y en el quinto, 3 dividido 30. Una vez que hice todas esas divisiones, cuando yo sumo esos resultados, me tiene que dar 1. Porque obviamente, cada una de estas frecuencias relativas va a ser un número decimal menor que 1. Y luego, porque estos números no son tan incomprensibles, siempre conviene llevarlo a porcentaje. ¿Qué hago? Simplemente multiplico la frecuencia relativa por 100. Entonces, 1/10 por 100 es el 10%. 33 centésimos por 100, 33%. 26 centésimos por 100, 27%. Ahí hice un pequeño redondeo para que me dé la suma. 2 décimos por 100, 20%, y 1 décimo por 100, 10%. Si sumo todos los porcentajes, voy a obtener el 100%. Con esto tengo ya la tabla de frecuencias terminada. En este caso, vamos a graficarlo con un gráfico circular. Acá, además de lo que ya hice, tengo que recordar que para saber cuánto mide cada ángulo, multiplico el porcentaje por 360 y lo divido por 100. O si quiero, lo hago más fácil, multiplico el porcentaje por 3,6. Y me va dando los ángulos que voy obteniendo para cada sector del gráfico. Yo acá hice el gráfico circular porque es un gráfico que tiene, digamos, que es el que más se usa, tiene mucho uso. No es el único. Ustedes vieron que también podemos hacer un gráfico de barras, podemos hacer en este caso, que son frecuencias, variables cuantitativas continuas, podemos hacer un histograma, puedo hacer un pictograma, puedo hacer, en este caso no, pero si fueran relacionados con alguna superficie geográfica, podría ser un cartograma. Yo elegí acá simplemente un gráfico circular. Observen, siempre el gráfico debe tener un título. Si yo no pongo el título, no sé de qué se trata. Eso es un detalle que parece insignificante, pero es muy importante para saber de qué estamos hablando. El título del gráfico, peso de los alumnos. Luego, recuerdan, una vez que tenía todos los ángulos, trazaba un círculo, hacía un radio e iba marcando los ángulos de 0 hasta lo que me diera cada ángulo, marcando los sectores. Cuando estaban todos los sectores trazados, los coloreaba de distintos tonos y, muy importante, a cada sector le pongo la leyenda, que es nada menos y nada más que el intervalo, 35 hasta menos de 40. Y luego a esa leyenda le pongo el porcentaje, 10%. En el gráfico circular no escribo los grados, escribo el porcentaje. Bien. Y luego vienen los parámetros. O sea, los parámetros son algunos números que nos ayudan un poco a entender a esta población. Yo les había hablado de 3 parámetros estadísticos. El primer parámetro, la moda, el segundo, la media, y el último, la mediana. Si yo les preguntara a ustedes, en este caso, ¿cuál es la moda? ¿Qué me responderían? ¿Cuál es el intervalo moda?
A ver, alguno que habilite el micrófono y me cuente. Bien, para no tener a la gente esperando, vamos a repasar entonces el concepto de moda. Moda era aquella frecuencia absoluta que tiene mayor cantidad de elementos. En este caso, si yo miro la frecuencia absoluta de los 5 intervalos, obviamente el que tiene mayor cantidad es 10. Por lo tanto, es el peso de 40 hasta menos de 45. La moda, en este caso, es de 40 hasta menos de 45. ¿Sí? Esa es la moda. El intervalo que tiene mayor cantidad de integrantes. Luego viene la media. La media era lo mismo que el promedio. Acá tengo que tomarme un trabajito un poquito más complicado, porque ¿qué voy a hacer? Tendré que sumar todos estos 30 números que tengo aquí, uno por uno, sumarlos a todos, y luego que los sumé, los voy a dividir por el total. Y eso me va a dar el promedio, el peso promedio de estos alumnos. Que en este caso, el promedio me da, no hago el cálculo aquí para no hacer algo más engorroso, me da 46 kilos con 88 decigramos. O sea, 46,88 kilos. Y finalmente estaba la mediana. Recordemos un poco el concepto de mediana. Si yo ordeno estos valores de los pesos desde el peso más bajo de todos hasta el peso más alto, los ordeno, la mediana era el valor que me quedaba en el medio. Yo como tengo 30, en el medio me van a quedar dos valores. Me va a quedar el lugar 15 y el lugar 16. Entonces saco el promedio de estos dos. Veamos cómo los hago. Acá, fíjense, ordené desde el primer lugar hasta el lugar número 30. El más liviano de todos era 36,5 y el más pesado 59. Y fui ordenando 36,5, 37, 39, 40, 40, 41,2 y así sucesivamente. En el lugar 15 justo coincidió que es el mismo que está en el lugar 16, 46,5. Por lo tanto, en este caso la mediana fue muy fácil de ubicar, va a ser 46,5. Y así tenemos los tres parámetros que nos ayudan a tener una idea un poco aproximada de cómo es esta población que estoy estudiando en este rasgo que estoy estudiando, que es el peso. Bien, yo hasta aquí era la presentación que les quería hacer. Ahora me gustaría escuchar algunas preguntas que ustedes quieran poner y ya acá le vamos a pedir a Chipi que deje la grabación. Bueno, ahora la Vamos a detengo. jugar a las preguntas.